Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por el privilegio de estar compartiendo esta mañana con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, al acercarnos a tu presencia esta mañana, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso y porque sabemos que siempre que nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Prepara nuestro corazón para escuchar y obedecer. Y bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viviendo una situación inédita en la humanidad, porque nunca nos habían metido en las casas. Nunca habíamos estado sin la posibilidad de salir a las calles. Y es la primera vez que la humanidad vive esa situación. Y eso genera una serie de sentimientos, una serie de situaciones del corazón. Algunas personas en la iglesia están diciendo, bueno, ahora tenemos más tiempo para orar. Yo creo que el tiempo es el mismo, porque el día sigue teniendo 24 horas con pandemia y sin pandemia. El problema está en las prioridades. ¿En qué lugar está la devoción en nuestra vida? Cuando nosotros analizamos el panorama bíblico, nos vamos a encontrar con una guerra intensa entre el bien y el mal. Dios tratando de llevarnos hacia el cielo, el enemigo tratando de llevarnos hacia el infierno. La palabra de Dios dándonos todos los caminos y todas las salidas para tener una vida victoriosa, y las fuerzas del mal tentándonos para que fracasemos. Esa es la historia de la humanidad. Y esa historia la encontramos en la Biblia, vivida y representada por diversos personajes. Esta mañana vamos a hablar de la diferencia entre una religión y una relación. Porque creo que la iglesia tiene que revisarse. Tenemos que ir más allá de lo que es el templo. Tenemos que ir más allá de la cultura religiosa. Tenemos que ir más allá de la religiosidad y de la tradición para entrar en una verdadera relación con Dios. La historia de los grandes hombres de la Biblia y de algunos que no fueron tan grandes es esa. ¿Cuánto le costó a ellos acercarse a Dios por encima de la mundanalidad de una sociedad que se opone a Dios? En el trato de Dios con la humanidad, el Señor siempre ha hablado claro. Estableció una relación con Abraham y le entregó a Moisés la ley, que era la primera revelación escrita que Dios le da al hombre. Más tarde, cuando aparece Jesús, nos dice desde el Sermón del Monte, ¿qué dice la ley? Mas yo digo. Es decir, Jesucristo viene del desierto, va a inaugurar su ministerio, y en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, esos 3 capítulos nos recogen ese famoso Sermón del Monte, que es de hecho el pasaje más importante de la Biblia, porque es un discurso inaugural textual del Señor Jesucristo, donde Él se presenta ante la humanidad diciendo, señores, yo vine a cambiar esto. ¿Qué fue lo que vino a cambiar? Bueno, vino a cambiar esa relación religiosa, superficial, que ya tenía cansado a Dios. Y ya el profeta Isaías lo había recogido. Es decir, la gente tenía respeto por la religión, tenía respeto por las formas culturales de la fe. Respetaban todas aquellas cosas que había dicho Moisés en el sentido de hacer el culto. Pero Dios estaba cansado de eso y le dice, ustedes vienen a mi santuario a pisotearlo.
no quiero sacrificios. Fíjense lo que está pasando. Los sacrificios que Dios establece para el tabernáculo y para el templo, y que se los detalla a Moisés con tanto cuidado, Dios le dice ahora a Isaías, dile que no quiero esos sacrificios. No es porque los sacrificios son inadecuados, sino que no quiero el corazón del hombre que viene a hacer ese sacrificio, porque lo hacen de acuerdo a los reglamentos de la ley, pero el corazón del hombre no está allí. Es más, cuando oren no los voy a escuchar. De manera que Dios está cansado de ese liderazgo religioso que ahora está ahí representándose delante de Jesús, y no pudieron entender tampoco a Jesús porque estaban enredados en las formas exteriores de la fe, pero sin fe. Por eso quisiera que revisáramos 3 pasajes de las Escrituras muy interesantes, donde vamos a ver al hombre tratando a Dios religiosamente, pero tratando de comunicarse con Dios de una manera religiosa, pero sin entender que Dios es una persona. Vamos a revisar los 3 pasajes. El primero está en Génesis 4, y estoy hablando de un par de hermanos. Dice la Biblia, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Se dan cuenta? 2 personajes que están allí, 2 hombres que tienen conocimiento, que tienen supuestamente comunión con Dios. Y dice la Biblia que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No son 2 hombres que están pecando. No son 2 impíos que están ofendiendo a Dios. Son 2 personas que se supone que tienen conocimiento de Dios por lo que están haciendo. Están trayendo una ofrenda al Señor. Y se supone que cuando uno está haciendo eso, lo está haciendo con el corazón. Digo se supone porque nosotros no podemos leer el corazón de las personas. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Dios, ahí está el detalle, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ese es el problema que tenemos con Dios. Es decir, la relación con Dios, la relación que se supone que tenemos con Dios, va mucho más allá de lo que la gente ve que nosotros hacemos. Nosotros podemos estar en una congregación, cantar, saltar, brincar, hablar en lengua, predicar, ministrar y decir cosas muy bonitas que a la gente le gusta. El problema es que hay que preguntarle a Dios si a Él le gusta. Porque a la gente nosotros la podemos satisfacer muy fácil. Con Dios la situación es distinta, porque Dios está mirando nuestro corazón. Una de las cosas que últimamente me ha llamado mucho la atención del culto que hacemos a Dios es que creo que tenemos que hacernos una pregunta de control cuando somos religiosos, cuando ofrendamos, cuando cantamos, cuando levantamos las manos, cuando repetimos, cuando hacemos el culto. Tenemos que preguntarnos cuánta distancia hay entre nuestras palabras y la verdad. Cuando estamos orando en público, cuando estamos predicando, cuando estamos ministrando, cuando la gente nos está viendo, cuando la gente nos está controlando, tenemos la presión de hacerlo bien para que a la gente le guste. Y bueno, si a la gente le gusta, ahí estamos felices. ¿Por qué no nos preguntamos si a Dios le gusta? Dios no lo va a decir públicamente, la gente sí lo va a decir públicamente. El problema es que a quien tenemos que satisfacer es a Dios y no a la gente. Ahora, lo curioso del caso de Caín y Abel es que dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Esto es interesante. Si fuésemos nosotros que estamos mirando a Abel, no tendríamos problema. Vemos a Abel en su totalidad. Vemos la ofrenda, pero no podemos ver el corazón de Abel porque no lo conocemos. De repente nos puede engañar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Dos hombres ofrendando, Dios se agrada de uno y se desagrada del otro. Bueno, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿y por qué no se agradó de Caín? No lo sabemos. Aquí la Biblia no lo dice. La gente se hubiese agradado de Caín por el solo hecho de verlo traer una ofrenda. Como la gente se agrada de nosotros por el solo hecho de que somos predicadores, de que somos pastores, de que somos cantantes, de que somos músicos, de que somos ministros, diáconos, ancianos, líderes en la iglesia, y la gente se agrada de lo que hacemos. Creo que el problema central es que nosotros, quienes hacemos esas cosas, tenemos que preguntarle a Dios. Señor, la gente se agrada de lo que yo hago, pero no estoy seguro si tú te agradas. ¿Será que tú te agradas de lo que yo hago? Y preguntarle a Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Sigue diciendo la Escritura que cuando Caín se dio cuenta de que Dios no se agradaba de su ofrenda, dice, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿Se da cuenta? Esas son las reacciones que nosotros no podemos ver. Lo que podemos ver es la ofrenda, no el corazón del que está ofrendando. Y dice la Escritura que dijo a su hermano, salgamos al campo. Caín se da cuenta de que Dios se agrada de la ofrenda de su hermano, pero no se agrada de la ofrenda suya. Y no tiene la humildad para decir, ¿por qué? Yo quiero que tú te agrades de mi ofrenda. ¿Qué es lo que hay en mi ofrenda que no te agrada? Dímelo, por favor, para corregirlo. Bueno, creo que esa debió haber sido la actitud de Caín, y que tiene que ser la actitud de cualquier hijo de Dios que descubre que hay una falla en su ministración, en su vida. Y aunque la gente lo aplaude porque canta bonito y predica bonito, y dirige bonito y hace las cosas bien, no es visto así por Dios, por algo que hay en el corazón que la gente no puede ver. Es decir, estamos teniendo una actitud religiosa tradicional, pero no una relación, nuestra relación con Dios está rota. Dice que Caín invita a su hermano al campo. No le dice lo que va a hacer. No le dice que lo va a matar, pero lo va a matar. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede meter, fíjense bien, cómo uno puede meter en un mismo corazón una actitud de adoración que significa traer una ofrenda a la casa de Dios o a Dios? ¿Cómo puedes tú mezclar esa actitud de adoración con la actitud maligna de matar a tu hermano? Bueno, lo puedes hacer porque no tienes una relación con Dios. Lo que tienes es una religión que te permite hacer cosas y la gente te ve y te aplaude, y hasta allí termina tu comunión, entre comillas, con Dios. Te quedas contento con lo que la gente ve, sin importarte cuál es la opinión de Dios. Siglos más tarde, cuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos habla y nos revela lo que pasó con Caín y Abel, miren lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso no lo dice el Génesis. Tampoco está diciendo que la ofrenda de Abel era mejor, porque no se están comparando las calidades de las ofrendas, porque no se trata de eso.
Tampoco se trata de que una era mayor que la otra. No. Acuérdense que cuando el Señor Jesús ve a la viuda ofrendando en el templo y ve a las demás personas que tenían mucho dinero, Él dice que la viuda dio más. ¿Por qué? Porque dio su sustento. En cambio, los otros dieron de lo que les sobraba. Y Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Cuando Dios está observando a Caín y a Abel, dice, más excelente fue el sacrificio de Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. No era la cantidad, ni era la calidad de la ofrenda, era la calidad del corazón que ofrendaba. No es lo más importante lo que hacemos, sino lo que somos delante de Dios. Lo que hacemos, la gente lo cataloga y lo mide y se conforma con eso. Pero la manera, el rasero que tiene Dios para medirnos es muy distinto a la manera como nosotros medimos a la gente. Y en 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. Fíjense que aquí, siglos después, el Nuevo Testamento nos revela que Caín era del maligno. Eso no lo dice Génesis. Eso lo dice el Espíritu Santo. Es decir, un hombre viene a ofrendar, viene a hacer un acto espiritual, un acto bueno, pero dice que él era del maligno. O sea, su relación con Dios estaba desviada, pero vino a ofrendar y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Bueno, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los mató porque no pudo soportar que la opinión de Dios hacia su hermano fuera mejor que la suya. Nos comparamos, pregunto yo ahora, ¿nos comparamos nosotros con los demás? ¿Hemos sentido alguna vez un malestar porque la gente alaba a los demás más que a nosotros? Nos incomoda porque vemos que exteriormente Dios bendice a otra persona más que a nosotros. Es decir, nos está pasando lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Vayamos a otro pasaje de la Biblia, donde vamos a ver a otros personajes haciendo cosas espirituales y recibiendo un juicio de Dios, porque su corazón no era puro. Estoy hablando de Saúl y de Samuel en una época crítica de Israel, cuando había una situación espiritual tan intensa que la palabra de Dios no corría. Había una crisis espiritual, terminaba el periodo de los jueces, había desaparecido Moisés, había desaparecido Josué, había pasado un periodo de unos 400 años donde no había un gobierno político ni espiritual sobre la nación. Surgen los jueces y al final de ese gobierno de los jueces surge el gran Samuel. Y había un sumo sacerdote llamado Elí que tenía 2 hijos. Los 2 hijos de Elí eran sacerdotes. Y dice que Ofni y Fine, hijos del sumo sacerdote, eran, escuche bien, sacerdotes de Jehová. Eso lo dice en 1 Samuel 1:3. Pero el mismo libro, 1 Samuel 2:12, dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto es muy serio lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Porque nos está diciendo 2 cosas que en esencia son contradictorias. Y uno dice, ¿y eso puede ser real? Claro que puede ser real. La Biblia nos está diciendo que Ofni y Fine, que eran hijos del sumo sacerdote, eran sacerdotes de Jehová. Y unos versículos más adelante nos dice que esos 2 hombres, quienes eran sacerdotes de Jehová, eran hombres impíos porque no tenían conocimiento de Jehová. Y cuando dice que no tenían conocimiento, no está diciendo que eran analfabetas.
No está diciendo que no sabían lo que tenían que hacer, porque eran sacerdotes, obviamente sabían lo que tenían que hacer. La palabra conocimiento aquí no es conocimiento intelectual o teológico, no es academia, es relación. Cuando la Biblia dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no está hablando de academia, no está hablando de teología, no está hablando de Biblia, está hablando de relación con Dios. Era pues el pecado de los mozos muy grande. Bueno, y así, en este ambiente, surge el gran profeta Samuel, que va a interactuar con esa tragedia humana que se llamó el rey Saúl. Saúl había sido era pues el primer rey de Israel. Dios no quería que Israel tuviera un rey, no porque era pecado, sino que Dios quería gobernarlos, pero ellos un día decidieron, bueno, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. No era la voluntad perfecta de Dios, pero tampoco era un pecado, entonces Dios le permitió y hasta ayudó para que Saúl fuera su rey. Saúl era un hombre que no tenía un problema de autoestima y en esencia no era un líder. Dios tuvo que mudarle el corazón para que pudiera ser rey. Bueno, él comienza a reinar en medio de las burlas escondidas de sus súbditos, pero él se hacía como el loco que no le hacía mucho caso a eso. Sin embargo, empezó a tener éxito sobre los amonitas, éxitos militares, y empezó a tener confianza en sí mismo. Llegó un momento en que los filisteos, los enemigos tradicionales de Israel, lo rodean. Y bueno, hay que hacer un llamado, hay que hacer una oración, hay que hacer una invocación, y esa invocación antes de ir a la guerra la tiene que hacer el sacerdote. Esa invocación no la puede hacer el rey porque está prohibido por la ley de Dios que el rey la haga. Y el rey Saúl sabe que no puede hacerlo. Ahora miren el relato bíblico. Primero de Samuel 13:8. Y él esperó, o sea, Saúl esperó conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía de Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, cuando Saúl se dio cuenta que Samuel no llegaba, él decidió cruzar la línea divisoria que no podía cruzar. Él decidió desobedecer a Dios. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Es decir, hizo lo que no tenía que hacer. El pecado es eso, cruzar la línea divisoria entre la tentación, que es la manera como el pecado entra. La tentación es una invitación. El diablo nos invita a pecar contra Dios. Estamos diseñados para decirle que no a Satanás y tenemos herramientas para decirle que no. El problema es que no las usamos. Tráigame ofrenda, tráigame holocausto y ofrendas de paz. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirlo. ¿Se dan cuenta? En el momento preciso en que él hace lo indebido, se presentó el profeta. Si hubiese esperado un minuto más, bueno, no se mete en el lío en que se metió. Entonces Samuel le dijo, oigan las palabras de Samuel, ¿qué has hecho? ¿Escuchó eso? ¿Qué has hecho? Samuel no está pidiendo información, él sabe lo que pasó. Estas palabras de Samuel se parecen mucho a las palabras de Dios cuando le dijo a Adán en el Edén, ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde estás? No está pidiendo información. Dios sabe lo que hizo Adán, pero quiere una información verbal que salga del labio del hombre. Ahora, escuchen con cuidado
la respuesta de Saúl. Se parece mucho a la respuesta de Adán. Y por extensión, se parece mucho a la respuesta de todos los pecadores después que pecan. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Número 1, dice Saúl, vi que el pueblo se me desertaba. Número 2, vi que tú venías dentro del plazo, que tú no venías dentro del plazo señalado. Y número 3, vi que los filisteos estaban reunidos en Micma. O sea, yo tengo una justificación. Profeta, yo tengo una justificación. Primero, el pueblo estaba desertando. Segundo, tú no viniste en el tiempo que tenía que haber venido. Y número 3, los filisteos estaban en Micma. O sea, yo tengo razón justificada para hacer lo que hice. Me dije, entonces ahora descenderán los filisteos sobre Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Y escuchen esto, porque esta expresión en los labios de Saúl parece un poema. Es decir, si le pusiéramos un título sería un poema para pecar. Escúchenlo. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Increíble. Lo que está diciendo el monarca. Hice un esfuerzo para pecar, es lo que está diciendo. Ahora es como si prácticamente estuviera diciéndole al profeta, bueno, la culpa la tienes tú porque no viniste y después de todo yo lo que hice fue un esfuerzo. Más bien me deberías dar las gracias. Eso es lo que está en el ambiente. Todos los pecadores tratan de explicar su pecado. Ahora, el pecado no se puede explicar. El pecado es lo único que hay que confesar. Usted no tiene que estar explicando, no, que lo hice porque estaba solo, porque estaba lejos. No. Simplemente pida perdón y ya. No se ponga a estar dando explicaciones del pecado, porque a Dios no le interesan esas explicaciones y a la gente tampoco. Usted lo que le interesa es confesar. Miren la respuesta del profeta Samuel a Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Se da cuenta? El profeta no se puso a discutir con el pecador. No podemos discutir con la gente que peca para tratar de convencerlos que no han pecado. No haga eso. Simplemente váyase a la palabra de Dios. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. O sea, tú sabes, rey, que no puedes ofrecer holocausto. ¿Lo sabes o no lo sabes? Claro que lo sabes. No hay ninguna razón, no existe ninguna posibilidad para que tú ofrezcas un holocausto. No importa si yo vine, no importa si los filisteos llegaron, no importa si el pueblo se desertó, no podías hacer eso y punto. No puedes decirle a Dios cómo Él va a hacer las cosas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros ante la palabra de Dios tenemos dos opciones, ¿la respetamos o no la respetamos? No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado la palabra que Jehová te mandó. Tremenda palabra. Posiblemente, bueno, Saúl estaba esperando que lo felicitaran, porque había hecho un esfuerzo, y resulta que no. Ahora, fíjense que Saúl no estaba adulterando, ni estaba robando, ni estaba matando. Estaba ofreciendo un sacrificio. Y en esencia un sacrificio y una ofrenda es algo bueno, pero Dios había prohibido que los reyes hicieran eso. Ese es el punto. No tenemos que tratar de entender la opinión de Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Cuando el Señor está interactuando con Isaías, le dice algo bien interesante que vale la pena que lo traigamos a tema.
Dice pues el Señor, porque este pueblo, está hablando de su pueblo Israel, se acerca a mí con su boca, es decir, con su religión, y con sus labios me honra, es decir, con sus actitudes, con sus canciones, con sus ministraciones, con su música, con su palabra, con su liderazgo, me honra. Pero el corazón, o sea, la religión, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es decir, nosotros venimos a la iglesia, cantamos, brincamos, saltamos, hacemos, y la gente nos aplaude y es bendecida por lo que nosotros hacemos. El problema es que tenemos que preguntarlo nosotros mismos si Dios se está agradando. La religión es actividad, mis amigos. La relación es comunión. Cuando Cristo se refirió a los líderes espirituales con los cuales él tuvo muchos problemas, los líderes espirituales de Israel, los pastores de la nación, miren lo que dijo el Señor. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, Mateo 23, en la cátedra de Moisés, es decir, en ese grupo selecto donde se sentían autorizados los líderes para interpretar la ley, se sientan los escribas y los fariseos. Y los escribas y los fariseos eran los líderes espirituales de la nación. Y oigan lo que dice Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Háganle caso a ellos, ellos hablan muy bonito. Ellos saben mucho. Cuando ellos le digan que guarden algo, guárdenlo y háganlo. Pero hay un problema con ellos. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, tienen una religión, pero no tienen una relación. Hablan muy bonito, son muy elocuentes, pero su conducta grita en contra de su palabra. Lo importante, amigos, no es nuestro discurso, lo importante es nuestra vida. Hay otro pasaje, el último pasaje del Nuevo Testamento, donde vamos a ver a la gente haciendo lo mismo. En lo que llamamos la iglesia primitiva había un espíritu bien lindo, porque algunas personas que tenían alguna propiedad y tenían una situación económica boyante, vendían algunas de esas propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que no hubiese necesidad entre los hermanos menos necesitados. Eso me parece hermoso y eso creo que debe seguir existiendo en la iglesia. Es decir, nosotros debemos seguir sintiendo compasión por los que tienen menos que nosotros, ¿verdad? Si yo tengo 10 y aquel no tiene nada, pues yo debo darle de mi 10 algo al que tiene y debo compartir lo que tengo. Eso es un mandato del amor cristiano. Eso existía y el capítulo 4 del libro de los Hechos nos dice eso. Y dice inclusive que había un cierto personaje que tenía una propiedad, la vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Eso no lo hacían los hermanos de la iglesia de Jerusalén porque los apóstoles lo impusieron. No, eso salió del corazón de la gente y se hizo una costumbre. En el capítulo 5, cuando se narra el incidente de Ananías y Zafira, me llama la atención porque empieza con la palabra pero. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Por qué comienza con un pero? ¿Verdad? Que es una palabra que expresa un problema, que expresa enfrentamiento de ideas distintas. Si está hablando de que vendió una heredad, ¿por qué aparece con un pero? Bueno, bien interesante. Y sustrajo del precio, dice el versículo 2 del capítulo 5. ¿Qué significa que sustrajo del precio? Sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Miren lo que eso significa. Aquí tenemos a una pareja de la iglesia primitiva que, como todos los demás, hacían algunas de esas cosas, que vendían un terreno, una casa y traían el dinero.
La Biblia no dice cuánto dinero traían, si era la mitad, si era la cuarta parte, la décima parte. No importa, no lo dice y no tiene que decirlo y tampoco importa. Porque no tiene ninguna importancia que la gente sepa que usted tiene una buena posición económica y vendió un carro, una casa, lo que sea, y trajo la mitad, la cuarta parte, lo trajo todo. Eso es un problema entre Dios y usted. A nadie le interesa eso. El problema es que esta gente sustrajo del precio, y sustraer del precio significa, por ejemplo, que vendieron la propiedad en 500 millones, trajeron 300 millones a la iglesia, pero le dijeron a la iglesia, nosotros la vendimos en 300 y traímos 300. O sea, somos tan espirituales y tan buenos que no nos quedó un centavo para nosotros porque todo lo trajimos para la obra del Señor. Ajá, ¿y eso qué significa? Bueno, que ellos querían que los demás pensaran que una mentira es una verdad. ¿Se da cuenta? Como un acto noble de quitarse de encima una cantidad de dinero que es suya, puede convertirse en un pecado. Miren la respuesta, miren la actitud de Pedro. Si hubiésemos sido nosotros quienes estábamos ahí, le hubiésemos dicho a Ananías, oye Ananías, que el Señor te bendiga. Hermano, mire, Ananías trajo una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pedro no hizo eso. Miren lo que hizo Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¡Wow! Tremendo. Pedro está diciendo, ¿quién te mandó a mentir? ¿Quién te mandó a decirle al Espíritu, a mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo se te ocurre, Ananías, venir aquí ante los apóstoles, ante nosotros, que somos los pastores, a darte la demás espiritual de la cuenta? A decirnos que tú vendiste tu heredad y trajiste todo el dinero cuando eso no fue verdad. Ahora, miren el razonamiento. Miren el razonamiento del apóstol. Reteniéndola. Es decir, si no lo hubieras vendido, no se te quedaba a ti. O sea, Ananías, ¿quién te dijo que vendieras tu heredad? ¿Acaso te manipulamos aquí para que lo hicieras? ¿Acaso la directiva de la iglesia te presionó para que la vendieras? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Número 2, y vendida no estaba en tu poder. Si la vendes y quieres traer la mitad, la cuarta parte, todo o nada, no hay ningún problema. Ananías, nosotros no estamos controlando eso. Nosotros no estamos obligando a nadie que traiga dinero a la iglesia. La gente está trayendo dinero de una propiedad que vende y no nos interesa si trajo todo, la mitad, o no trajo nada. Ese no es el problema. Dios no funciona en esa dimensión, pero sí funciona en la dimensión de un hombre que quiere engañar a la iglesia y quiere engañar a Dios y quiere convertir la mentira en verdad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De manera que vemos entonces a una pareja, qué cosa, ¿no?, que trae una cantidad inmensa de dinero a la iglesia y los dos terminan muertos por un juicio. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y Pedro le hace la pregunta, Zafira, ¿vendiste la heredad en tanto? Por decirlo, vendiste la heredad en 300 millones, que fue lo que trajeron. Ella dijo, sí. Otra mentirosa más, otra muerta más. He aquí a la puerta de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todas las personas que oyeron estas cosas. Hermano,
tenga mucho cuidado con las mezclas morales. No mezcle mentiras con verdades. Dios no tolera esas mezclas. Seamos íntegros de una sola pieza. La salvación finalmente es un problema de tener o no tener comunión con Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, o sea, éramos religiosos, éramos líderes, la gente nos aplaudía, la gente nos seguía, teníamos una postura de liderazgo en la iglesia. ¿Y saben lo que el Señor les va a decir? No, nunca los conocí, porque al final no se trata de eso. Al final se trata de un corazón sencillo, de cuántos vasos de agua dimos a los sedientos, de cuánta comida dimos a los hambrientos, de cuántos presos y enfermos visitamos, de cuántas veces sonreímos a los necesitados, a los angustiados, de cuántas veces nos detuvimos a ayudar, a darle el brazo a un necesitado. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación continua. Termino con esto. Libro de Santiago. La religión pura y sin mácula, Santiago 1:26. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, servir. Y número 2, guardarnos sin mancha en este mundo, o sea, santidad. Relación y religión, las dos cosas juntas. La verdadera religión es una relación con Dios. Creo que es importante que en este tiempo donde estamos dispuestos a orar y a tener devoción, revisemos nuestra verdadera comunión con Dios y nos preguntemos, ¿tenemos una religión que la gente nos aplaude o tenemos una verdadera